Ahora vamos a hablar del género, metodología y psicología. Como ustedes bien saben, la entrevista conductual con enfoque de género es una técnica en la psicología que investiga cómo las identidades y expectativas de género influyen en los comportamientos y emociones. Qué curioso, ¿no? En cuanto a la metodología, bueno, pues esta implica hacer preguntas abiertas y sensibles para capturar las experiencias únicas relacionadas con el género. Busca entender cómo las normas de género afectan la expresión emocional y sobre todo la toma de decisiones. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es el género? Bueno, pues en este contexto el género se refiere a las características, roles, identidades y expectativas socioculturales asociadas con el hecho de ser masculino o femenino o cualquier otra identidad de género. La perspectiva de género en la entrevista conductual busca comprender cómo las normas y expectativas de género influyen en los comportamientos, experiencias y relaciones de las personas y sobre todo cómo estas dinámicas pueden afectar la salud mental y emocional. Ahora llegamos a la parte más compleja, la metodología, el cómo se hacen las cosas. Y bueno, en el contexto de la entrevista conductual con perspectiva de género, la metodología se refiere sobre todo a los enfoques y técnicas específicas que se utilizan para realizar las entrevistas y analizar los datos recopilados. Y esto incluye el diseño de preguntas, la estructura de la entrevista, la selección de participantes y así es como se abordan las cuestiones de género en el proceso de recopilación y análisis de datos. Bueno, me pareciera ser que esto tendría que estar claro, pero es importante contextualizar y definir lo que significa la psicología en el ámbito de la perspectiva de género. Y bueno, aquí la psicología se refiere al estudio de los procesos mentales y comportamientos humanos en relación con las cuestiones, de género. Se busca entender cómo las experiencias, percepciones y roles de género pueden influir en la salud mental, en la autoestima, en la identidad y en las relaciones sociales de las personas. Datos históricos de género y conocimiento. Las mujeres han estado presentes en la construcción científica del conocimiento desde los orígenes mismos de la ciencia, aunque la historia las haya mantenido invisibilizadas y al margen de los libros oficiales, atribuyéndoles cualidades no solo diferentes, sino también negativas y descalificadoras y a veces hasta ridículas. La realidad es que durante siglos la mujer ha sido el secreto mejor guardado de la ciencia, secreto que solo los estudios de las mujeres y de género han empezado a ser destacados y a develar. Gracias a ellos, hoy en día estamos empezando a conocer pioneras de todas y cada una de las áreas del saber. El género es una construcción social, cultural, política e histórica, relativas al conjunto de características que se le asignan a las personas a partir de su sexo biológico, categorización que tradicionalmente ha situado a los hombres en el lugar privilegiado. Como reacción a esta realidad, amparada en la tradición del conocimiento científico, la epistemología feminista surge como una manera particular de contribuir y construir conocimientos especializada en erradicar las desigualdades que marcan las relaciones de poder de los hombres y la posición subordinada de las mujeres. En este sentido, las investigaciones de género abordan científicamente el estudio y solución de situaciones, problemas y necesidades sociales de las mujeres, analizando el impacto sobre las vidas de forma en que los resultados puedan transferir a la sociedad, contribuyendo con ello a paliar las problemáticas y aumentar su bienestar en cualquier ámbito social. La idea es que las mujeres puedan abandonar posiciones pasivas para pasar a ser agentes activos del conocimiento, capaces de negociar su situación y sus intereses. No se trataría de ocupar el lugar privilegiado de los varones, sino de nivelar la situación buscando el equilibrio y la democracia para todas y todos. Como vemos, se trataría de valores de carácter epistemológico y sociopolítico que, sin aludir a las esencias femeninas, ni en relación a los tonos de piel o a cualquier otra diferencia, contribuyan a lograr objetivos deseables de alcance universal. A la ciencia no le interesa qué género es el que crea el conocimiento. A la especie humana es a la que le importa de dónde viene o quién creó tal conocimiento. El género
debe equilibrarse desde cualquiera de los escenarios en los que actúa, puesto que no es algo estático que se tiene, sino algo dinámico que se construye día a día. La participación femenina en la ciencia no es solo cuestión de justicia social, sino que es algo que se debe de atender con la inclusión y la equidad que en ello compete. Concluyendo esta sección, mencionaremos que el conocimiento científico que ambos géneros han acrecentado benefició abiertamente la evolución de la práctica de la psicología clínica, así como lo reafirma Aparicio 2021, que al incorporar la perspectiva de género en la práctica clínica implica tener en cuenta los mecanismos diferenciales etiológicos subyacentes a distintas psicopatologías de origen biológico y psicosocial, a la vez que posibilita implementar estrategias terapéuticas adaptadas a las diferentes circunstancias vitales y psicológicas de mujeres y hombres. La ética es considerada la ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Se ocupa del sector de la realidad humana que llamamos moral, constituidos por hechos o actos humanos. Es la ciencia de la moral, es decir, de la conducta humana. Su principal objeto de estudio lo constituyen los tipos de actos humanos, conscientes y voluntarios, que afectan a otros, determinados grupos sociales o a la sociedad en general. Es considerada una ciencia debido a que le corresponde estructurar un modelo sobre la conducta que los seres humanos deben de realizar y a la que deben apegarse. La psicología se encarga de estudiar las distintas motivaciones internas que surgen en los seres humanos y que repercuten en su conducta, carácter, temperamento y personalidad. Le ofrece, asimismo, ayuda al examinar los actos voluntarios, la formación de ciertos hábitos, el inicio de la conciencia moral y los juicios morales. La psicología contribuye con la ética al aclarar las condiciones internas subjetivas de los actos morales. Las entrevistas cualitativas y cuantitativas son dos enfoques distintos para recopilar y analizar datos. Las entrevistas cualitativas se centran en comprender las experiencias y significados individuales en profundidad, mientras que las entrevistas cuantitativas se centran en recopilar datos numéricos para identificar patrones generales en una población más amplia. Ambos enfoques tienen sus propias fortalezas y se utilizan en diferentes contextos de investigación y en el campo de la psicología para abordar diferentes tipos de preguntas y objetivos. En la entrevista estructurada, las preguntas están predeterminadas y estandarizadas. El entrevistador realiza las mismas preguntas a todos los participantes en el mismo orden. Este tipo de entrevista busca la objetividad y la uniformidad en la recopilación de datos, lo que facilita la comparación entre respuestas de diferentes participantes. Suele utilizarse en investigaciones cuantitativas, ya que permite obtener datos que pueden ser fácilmente analizados estadísticamente. Mientras que las entrevistas semiestructuradas son flexibles, combinan preguntas predeterminadas con la posibilidad de realizar preguntas adicionales o explorar temas en mayor profundidad según las respuestas del participante. Estas son utilizadas en investigaciones cualitativas, ya que permite recopilar datos ricos y descriptivos mientras mantienen cierta estructura. En las entrevistas no estructuradas o abiertas no hay un conjunto fijo de preguntas. El entrevistador se guía por temas generales y la conversación fluye de manera más abierta. Este tipo de entrevistas son ideales para explorar temas en profundidad y obtener una comprensión completa de las experiencias y perspectivas del participante. Son comunes en investigaciones cualitativas, pues permite a los participantes expresar sus sentimientos y pensamientos de manera amplia. Las entrevistas a profundidad buscan explorar temas de manera exhaustiva, permitiendo a los participantes reflexionar y compartir detalles significativos. Se centran en capturar el contexto y el significado detrás de las respuestas de los participantes, lo que a menudo lleva a una comprensión más completa. Mientras que las entrevistas grupales, en lugar de entrevistar a un solo individuo, involucran a varios participantes en una discusión conjunta sobre un tema. Estas entrevistas permiten explorar las dinámicas y las interconexiones sociales entre los participantes, lo que puede proporcionar información valiosa.
La entrevista conductual es una técnica de indagación y recogida de información utilizada en el ámbito de la psicología clínica y el tratamiento psicológico. Es una herramienta basada en principios científicos y necesaria de aplicar al inicio del proceso terapéutico para conocer cuáles son las situaciones y las conductas problemáticas del paciente que deben abordarse y ser modificadas. La perspectiva de género se incorpora desde una mirada transversal a todo el proceso psicoterapéutico, como parte del encuadre explicitado e independiente de la escuela psicológica desde la que trabajes. Es un marco conceptual y un modelo teórico desde el que tú observas, evalúas, te relacionas e intervienes. No es una técnica que tú puedas aprender y reproducir, porque requiere una revisión y un trabajo con uno mismo, ya que en la propia relación que tenemos con los pacientes ya se está poniendo en marcha todo el sistema de género. La aplicación de la entrevista conductual, además de los objetivos que tenemos en diapositivas, debe de cumplir con lo siguiente: ofrecer al paciente una explicación de lo que se va a hacer durante la entrevista, los motivos de por qué se necesita información detallada y específica sobre sus problemas, situaciones y conductas específicas. Identificar además los parámetros de conductas problema, así como su frecuencia, intensidad y duración. Identificar las conductas problema y definirlas en términos conductuales de modo objetivable y preciso. Determinar los antecedentes de la ocurrencia y no ocurrencia de la conducta problema. Determinar las consecuencias de la conducta problema. Identificar los recursos y las fortalezas del paciente. Establecer la medida de las conductas relevantes, como saber quién o cuándo se registrarán. Al término, realizar un resumen y valorar si la persona entrevistada ha entendido correctamente todo el proceso y está de acuerdo. Tanto la ciencia, la educación, la psicología y la sociedad en su conjunto precisan nuevos modelos capaces de integrar la diversidad que, aunque es vivida por algunos temerosos como amenaza, constituye una de las mayores riquezas de nuestro planeta. Abrirnos a ella implica abandonar viejos modelos lineales y dejar navegar nuestra imaginación por el amplio horizonte de la complejidad.